Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas, profe, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, hoy me toca a mí. ¿Qué pasa? ¿El Es- otro profe no puede? No, no, hoy no, por eso está. Así que bueno, vamos a hacer la clase de todos modos. Esta clase es de cableado estructurado que se conecta después con lo que vamos a hacer el jueves en el trabajo práctico. Así que empalmamos todo en una. ¿Sí? Dale, profe, buenísimo. Bueno, así que a ver, ya están 28, no sé cuántos quedaron en total, así que bueno, si les parece empezamos. Vamos a ver una descripción de todo y bueno, algunas cosas por ahí les puedo mostrar y, y ya después la próxima clase nos dedicamos ya a hacer un caso particular, ¿sí? A ver, Dale, profe. esperen que busco también porque tenía otra. A ver un momento, que ya. Mm, Simulación. Bueno, bien, vamos a ver después, vamos a ver con la clase que había preparado el ingeniero Alsina y después también les voy a agregar algunas cositas también más. Así que bueno, vamos a presentar. Esto vamos a sacar acá así anda mejor. Bueno. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Bueno, bien. El cableado estructurado es lo que se hace en edificios, en campus. Básicamente es para las redes de área local. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos o se dijo que las redes de área local, su administración depende del usuario? Ahora, cuando yo voy a una WAN, por ejemplo, una red de área extensa, la gestión, el cableado, todo depende de empresas prestatarias, porque nosotros, un particular, una empresa, no puede hacer un cableado, por ejemplo, en la vía pública, en el espacio público. Eso tienen que hacerlo empresas con licencia, si bien a veces las características de los datos que pasan son similares, pero acá nos restringimos específicamente a espacios más pequeños como un edificio, un campus, una empresa. Por ejemplo, el ejemplo es lo que vemos en la UTN, ¿no? En los laboratorios, en general toda la universidad, tiene este tipo de cableado. Bueno, los conceptos que habíamos visto antes que se tienen que ver acá, bueno, que de alguna manera se asegura es una velocidad de transmisión y un ancho de banda. Bien, o sea, tengo el ancho de banda, es una capacidad que tiene que ver con el ancho de banda de la señal en megahertz, es unidad de frecuencia, y lo otro es la capacidad de datos que se transportan, que son millones de bits por segundo. Eso es lo que se asegura en las distintas redes y vamos a ver que está estandarizado para distintos tipos de cable, de instalaciones y demás. En general uno va a ver cosas como esta en los edificios, más o menos. Hay, por ejemplo, esta es una instalación grande, donde todos estos son cables de red, cables de tipo UTP, y, y bueno, eso es un poco lo que vemos. A ver, quería ver si les puedo ver algo. Acá está en un momento.
Bueno, después lo vemos. Bueno, entonces son instalaciones de este tipo, están definidas por una norma que es la TIA, EIA, que lo vamos a ver, que son normas producidas por entidades de Estados Unidos que de alguna manera regulan esto, regulan lo que es el tema del cableado estructurado, que básicamente sirve para unir puestos de trabajo. Acá, bueno, en esta gráfica están representadas computadoras, pero bueno, podemos tener también servidores, distintos dispositivos como cámaras, lo que son, hoy en día también es muy común ver los teléfonos IP, en lugar del teléfono convencional, ver teléfonos IP, que es como una terminal más, distintos sensores también. También tenemos componentes en esas redes que no son cableados, sino que son Wi-Fi también, pero siempre el cableado es lo más seguro, porque no tiene interferencias, no tengo ningún problema y bueno, y es algo que siempre dura, y el Wi-Fi se prefiere para puestos de trabajo que se agregan ocasionalmente, por ejemplo, una sala de reuniones, algo así, pero el resto, digamos, ya los puestos de trabajo que ya están establecidos, se prefiere el cableado. Bueno, como les decía, la TIA, EIA, son estas organizaciones, que es una asociación de industrias de telecomunicaciones y una asociación de industrias de productos electrónicos. Ellos son los que generaron los protocolos y las normas para para que estos cableados sean eficientes. ¿Por qué? Porque tanto los cables que se desarrollan como los distintos equipos tienen limitaciones y condiciones que tenemos que cumplir. Entonces, por eso es que el cableado estructurado es una norma que se certifica también, vamos a ver después que se certifica, y que nos permite de alguna manera asegurar que nuestra red de datos va a ser eficiente y va a cumplir con el propósito que necesitamos. Por eso es que está todo estandarizado y protocolizado. Bueno, estos son los distintos protocolos o normas que establecen estas TIA, EIA, que tienen algunas variantes. Nosotros después para el trabajo vamos a trabajar con uno, normalmente con el 568. Son para tener en cuenta, pero digamos, como todo, también fueron evolucionando. Bueno, acá lo que vemos son ejemplos de los materiales, por ejemplo, en este caso son los cables, los conectores, este sería el conector hembra. A ver, el cable, bueno, el cable es el principal elemento que viene marcado de una manera. Bueno, acá está el cable que vimos, es el cable que es del tipo de cable UTP. Acá ustedes pueden ver, este sería el UTP, por ejemplo, que es como los que vimos, que son cable de cobre, que tienen 8 pares. Después acá tienen este otro, que es, por ejemplo, esto ya es una fibra óptica, ¿no? Es una fibra óptica que tiene un conector. Si uno ve la fibra del otro extremo, la fibra, fíjense que tiene, esta es una que tiene una parte que es, a ver si se ve, bueno, más o menos. Acá hay una parte que tiene lo que se denominan los pelos de la fibra, que es acá es, esto, si lo ven acá es muy, lo estoy tocando, es muy, muy finito, tiene una cobertura de plástico y las demás coberturas que ustedes vieron en la parte de la descripción del medio, de cómo, porque esto en definitiva termina conformando una especie de espejo con la cobertura, y después tiene una parte que es de nylon dura, que le da la resistencia mecánica, ¿no? En algunos casos también, si esta fibra, por ejemplo, esta es para tender dentro de un edificio, no
no requiere mucha tensión, pero en otras tiene un cable de acero. Acá simplemente tiene algunos hilos más duros, ¿no? Que sirven para darle, junto con estos otros, le da una resistencia mecánica, porque si no, imagínense que esto se rompe fácilmente, ¿no? Bueno, sobre estas cosas, sobre los cables y la fibra y los distintos conectores, es lo que se establecen las normas para poder hacerlo de la forma correcta. O sea, se establecen lo que en ingeniería se denominan buenas prácticas, ¿no? Tendría que haber arrancado del otro. Lo que en ingeniería se denominan buenas prácticas, ¿no? Para que esto cumpla. Después vamos a ver cómo se hace el cumplimiento efectivo de la norma, ¿no? A ver, bueno. Bueno, habíamos dicho, el elemento principal es el cable, ¿no? En el cableo estructurado. Y después existen, bueno, acá está un poco detallado lo que vieron, los distintos cables. El de la derecha, es el cable UTP que yo les mostré con el conector, que tiene estos 8 pares. De los 8 pares, normalmente vamos a utilizar 2, que es uno para transmisión y otro para recepción, ¿no? O sea, si yo quisiera conectar 2 computadoras una con otra, tendría que cruzarlo los cables para que el de transmisión de una entre en la recepción del otro y viceversa. Como esto se conecta mediante dispositivos que son switches o hubs, ya hub no se usa tanto, después vamos a ver la diferencia, ese cruce lo hace el dispositivo. Pero digamos, esto está conformado con pares de recepción y transmisión. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿y para qué tiene dos pares más? Bueno, para otros usos. Un uso puede ser la alimentación de dispositivos. Hay dispositivos pequeños que pueden recibir la alimentación eléctrica por el cable, que es hay un protocolo que se cumple dentro de estas normas, que es el Power over Ethernet, POP, PoE, ¿no? Es un protocolo que permite alimentar dispositivos pequeños, porque no se puede mandar gran corriente, por este medio, ¿no? Y otro par se podría usar, por ejemplo, para una línea telefónica convencional, por ejemplo, ¿no? Por eso, normalmente cuando hay una computadora, yo estoy utilizando solamente 2 de estos pares. Y los otros, bueno, están para otro uso. Estos de la izquierda son cables multipares que se usan para la telefonía convencional. La telefonía convencional también está incluida en el cableo estructurado y en las normas, ¿no? Hoy en día, lo que se está haciendo más, en lugar de telefonía convencional, se coloca telefonía IP y se utilizan estos mismos cables, que son los UTP, la fibra óptica, todo, porque acá en la telefonía convencional, la señal, la telefonía va a través de una señal eléctrica, en cambio, en el otro va por protocolo TCP/IP, ¿sí? Así que bueno. A ver, acá tenemos, bueno, hay dentro de los cables, tenemos diferentes categorías, ¿no? Las categorías, hoy en día empezó con la categoría que, no sé si el otro día lo vimos, medio con la clase de los medios, en la categoría 1, 2. La 1 es un cable, son 2 pares, básicamente, que es el telefónico común, un par trenzado, ¿no? La otra, la categoría 2, son las primeras categorías 2, 3, fueron las primeras categorías para cableado de computadoras, pero de poco ancho de banda, ¿no? Y ya prácticamente hoy se está usando todo de categoría 5 para arriba. Acá, en este caso de la categoría 6 para arriba, cambian los conectores, o sea, el que yo tenía, es de categoría, que yo mostré, es de categoría 5, son los más comunes, los más baratos. Y bueno, después podemos comparar los anchos de banda, ¿no? En este caso, los anchos de banda, un gigabyte. ¿Se cayó? Sí, se le cayó a él.
Yo pensé que se me había caído a mí. Había dicho que lo contactemos por mail. No, ese era el cine. Claro. Claro, hoy no era día de Alsina. Sí, vi la idea del cine, pero aparentemente, por lo que dijo el profe, no pudo venir la profe, no especificó mucho. Yo le ¿Y pregunté y dijo eso. está dando teoría o va a ser práctica de lo que Alsina va a dar O sea, otro día? no, la verdad no sé. Dijo que estaba dando lo del cableado estructurado para el jueves. Así que yo supongo que no es teoría, pero no sé. Después, ahora cuando venga, le preguntamos a ver si es algo que entra en el parcial, digamos. Pero dijo que estaba orientado a lo del jueves. O sea, lo que vamos a hacer el jueves de cableado O sea estructurado. que hoy sería teoría y el jueves práctica de esto. Supongo que sí, pero no sé si es teoría como tal. O sea, si es algo que entra en el parcial o es algo que nos está dando para que sepamos lo de cableado estructurado. La verdad que no tengo idea. Supongo que sí es teoría. La verdad, te soy sincero, no tengo idea si es presencial porque no vine a la clase pasada y no tengo idea. Tipo, solo sé que existe el TP cableado estructurado. Estamos de nuevo. ¿Qué onda, profe? Se había Bueno, caído. sí, yo de un momento los escuché a ustedes y no, y después vi que me di cuenta que estaba caído. Pero bueno, ya estamos de nuevo. Sí, profe, consulta, ¿todo esto que estamos viendo es teoría, digamos? O sea, es teoría Sí, que se evalúa en el examen, digamos, ¿no? sí, por supuesto. Es teoría y lo que vamos a hacer es con esto es el práctico, que era lo que le dije, lo que les había adelantado yo, que lo hacemos en grupos este, de a tres personas, tres como máximo, ¿sí? Que después lo vemos el jueves eso. Ya vamos el Claro. jueves, ya vamos derecho al práctico. ¿Eh? ¿Es presencial el jueves? No, sigue siendo igual virtual, pero porque es un trabajo que después ustedes van a tener que hacer, pero lo vamos a ir acomodando y la idea es acomodarlo bastante para que ustedes solamente les quede después terminarlo y entregarlo, ¿sí? Vale, buenísimo, profe. Esa es la idea. Ya, Voy a igual sacar la cámara porque a ver si, porque está vuelvo a menos ancho de consultar. banda por ahí. O sea, obviamente esto es teoría que se va a tomar ahora en el TP, pero también esta teoría se va a tomar en el parcial. Vuelvo a repreguntar por si acaso. Sí, Ok, claro, parcial entra todo, entra teoría y práctica. Normalmente la práctica, yo les digo los ejercicios que más o menos vamos a hacer como hicimos en el parcial pasado, ¿no? Que son los ejercicios tipo que vamos resolviendo, este, eh, que bueno, eso creo que con ustedes ya arrancamos de lo nuevo con el práctico 7, la parte de los enlaces y demás. Yo después, antes del parcial, hacemos un repaso y les digo. Y de la parte teórica es lo que ven con el ingeniero Alsina, que es esto también obviamente es la parte teórica. Y, y bueno, lo vamos, lo vamos viendo, ¿eh? Así que, a ver si, ¿dónde estaba? Bueno, estábamos con el tema de las categorías que no me acuerdo dónde nos perdimos. Uf. Estábamos con los pares trenzados y el de alimentación. Claro, acá me perdí ya, bueno, claro, acá. Bien, el otro no me escucharon nada, entonces, bueno, bien. Entonces, como ustedes ven, yo antes le mostré un cable gris, en realidad... Profe, yo no veo la pantalla, no sé si los otros chicos la ven. No Perdón, está compartiendo todavía. me olvidé de compartir, esperen, acá está. Tranqui, profe, tranqui. Me olvidé de compartir, claro, si se cortó esto. Ahí Claro. está. Ahí está. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá. Bueno,
El de la derecha es como el cable que yo les mostré con el conector, que era el conector RJ45, que es el más característico de las redes LAN, ¿no? Ahora cuando veamos, tiene el mismo formato hasta la categoría 5. Lo de la izquierda son cables telefónicos, son pares telefónicos, ¿no? El par telefónico lleva justamente un par, 2 cables. Puede ser de telefonía analógica, que es la más antigua, la más barata, generalmente hoy se usa para empresas o sitios chicos, las centralitas chicas que pueden tener 10, 20 abonados. Después otras más grandes usan telefonía digital, pero también es con dos cables, 2 terminales, telefonía digital. Y hoy en día lo que se está usando cada vez más, sobre todo en los edificios nuevos o empresas, migran a la telefonía IP. La telefonía IP usa el mismo cable que una computadora, que es el de la derecha, que es el cable UTP, ¿no? Es telefonía sobre protocolo IP. O sea que es como si fuera una terminal más conectada a la red. Lo que yo les decía que acá en una computadora usamos 2 pares, que es transmisión-recepción. Si yo quisiera conectar 2 computadoras entre sí, si en una computadora coloqué un par en transmisión y el otro en recepción, en la otra computadora, en el otro conector, tengo que cruzar los cables, ¿no? Para que transmisión de uno entre en recepción del otro y recepción de uno entre en transmisión del otro. Esa operación, normalmente los cables que van instalados son cables derechos, que se dice, hay derecho y cruzado. El derecho es el normal de la computadora, porque la computadora no se conecta directamente a otra computadora, sino que se conecta a un dispositivo que es un switch. Ahora después lo vamos a ver, que centraliza distintas conexiones. Y el switch es el que hace esa conmutación directamente. Bueno, todas estas cosas que estamos contando sobre el funcionamiento, lo que está expresado en esas normas, justamente. Entonces tenemos cable UTP por un lado y tenemos cable par trenzado, que es el de telefonía, que son estos de la derecha, estos de la izquierda, que ven en la parte izquierda, que son multipares telefónicos. Y esto es cable UTP, que es para computadora, para telefonía IP, para distintos dispositivos, básicamente dispositivos IP que utilizan el protocolo Ethernet IP, se utiliza esto, el de la derecha, ¿no? Bueno, bien. Las categorías, entonces, ¿me siguen escuchando? ¿Ahora? Sí, profe, se escucha. Bien, muy bien. Las categorías, entonces, acá está, en este cuadro, en realidad hay de la categoría 1, 2, 3, 4 en adelante. Acá el profesor Alsina puso solamente las que hoy en día se usan, las más que 5 para arriba. Ya hoy no se vende cable categoría 4 ni categoría 3, porque ya es... Pero sí hay instalaciones que por ahí lo tienen todavía. Entonces, esas instalaciones que lo tienen no van a andar a un gigabit por segundo, sino que van a andar a 10 megabits por segundo, a lo mejor si es categoría 4 o a menos, también depende de la categoría que fuera. ¿No? Entonces, cada cable tiene una especificación de ancho de banda, de capacidad, o sea, como vimos al principio, vemos la velocidad máxima que se da en megahertz y la capacidad de transmisión de datos que son megabits por segundo, ¿no? O el ancho de banda en megabits por segundo. Bueno, entonces acá tenemos las distintas características y también van a ver que hay una longitud máxima que se dice. La longitud máxima normalmente en las categorías que más se hacen, las que más se ven, que es la 5, bueno, la 6, y después hay otras que van, se reduce un poco, pero básicamente los tramos, ¿qué quiere decir? Estos 100 metros que yo desde un terminal a otro, con el cable
este tipo de cable, categoría 5E, categoría 6, no puedo exceder esos 100 metros. No puedo exceder esos 100 metros, no solo por un tema de atenuación o distorsión, sino por protocolo, porque el protocolo es un protocolo que se llama CS Carrier, Carrier, que es un protocolo que permite detectar. ¿Se acuerdan que cuando vimos banda base decíamos que tenemos que poder detectar en la línea? Entonces, una máquina, cuando está conectada, antes de transmitir, en el protocolo Ethernet tiene que detectar si hay señal en la línea. ¿Qué quiere decir? Si hay otra máquina que está transmitiendo, otro host que está transmitiendo. Si no escuchó nada, se larga a transmitir. Pero ¿qué pasa? Puede ser que en ese mismo momento otra máquina escuchó y se largó a transmitir, vio que no pasaba nada y se largó a transmitir en el mismo momento. Entonces lo que se hace es se produce una colisión entre la trama que emitió uno y la trama que emitió la otra. Entonces, esa colisión, en definitiva, se detecta, el protocolo, por ejemplo, detecta la colisión, pero por un tema de velocidad de propagación de la señal eléctrica, no puede hacerlo en más de 100 metros, porque si no se confundiría si es una trama válida o una colisión, si intentamos propagar la señal más de 100 metros. Entonces, por eso la limitación que tienen estos cables son de 100 metros, ¿no? En estos casos, ¿no? Porque es un protocolo que lo que hace es detectar la señal en la línea, si no detecta, transmite, y si se llega a producir una colisión, porque dos emitieron al mismo tiempo, lo que se hace es, se emite una trama reforzando la colisión, y lo que hace cada una de las máquinas que estaban esperando transmitir es esperar un tiempo, pero el tiempo que esperan es aleatorio, porque si se le programara el mismo tiempo a las dos máquinas, volverían a entrar en colisión y colisión y colisión. Entonces el tiempo es aleatoriamente distinto para que estadísticamente se pueda evitar una nueva colisión. Entonces, bueno, espera un tiempo, escucha, y si no pasa nada de vuelta, transmite. Y si no, bueno, tiene que seguir esperando. Pero se hace de esa forma. Es un protocolo que detecta antes de transmitir y por eso tiene una longitud máxima, ¿no? Acá, desde categoría 5, son los conectores que vimos recién, SRJ45. Después cambia el conectorizado ya para poder trabajar sobre velocidades de transmisión más grandes, ¿no? Bueno. En los cables de red como los que vimos, bueno, el de la izquierda es el que yo les mostré, básicamente acá está sin el conector, que es el UTP, ¿no? Después tenemos otros que son STP y FTP, que son diferentes tipos blindados, o sea, tienen como un blindaje, en un caso o sea, el STP es como un UTP, pero con una malla que lo protege de interferencias eléctricas. O sea, eso es para trabajar en un ambiente industrial. Lo ven acá abajo, ¿no? Y el FTP, además de la malla, es un poco más reforzado porque puede pasar por un espacio exterior. O sea, puede bancarse, digamos, un espacio exterior para poder usarse. Es un poco más reforzado lo que es la vaina y demás, ¿no? Pero básicamente esos son los distintos tipos de cables de red. El que más se usa, el que más van a ver en los espacios interiores es el UTP, ¿no? Ven que acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cablecitos tiene, ¿sí? Son 4 pares, de los cuales de estos dije, para la computadora usamos 2 pares. Bien. Bueno, ahora
Acá está un ejemplo de cable. Los colores, bueno, pueden ser diferentes de acuerdo a la marca, ¿no? Pero adentro tienen distintos conductores y los pares siempre se agrupan de a dos. E inclusive hay un orden para hacer el cableado en el conector. En el conector se hace el cableado, después tengo otra imagen mejor, se hace el cableado en el conector y eso se coloca se apretan con una pinza. A ver si... Acá tenemos el UTP, ven que se distribuyen los pares de cables, ¿no? Se distribuyen los pares de cables. Esos pares de cables, a ver si lo vemos acá. Ven que les muestro, el conector es este, ¿se ve? Sí. Este es el conector, acá tiene, si ustedes ven, esas cositas doradas son 8 contactos, ¿no? Y los cables, el tema del trabajo de conectorizado es un trabajo que es como todo se aprende, pero se tienen que separar con una pincita, se separan los cables y se van disponiendo, pero en orden de colores, ¿no? Eso ya hay un esquema donde se van disponiendo por colores cada par sobre estos, es como que los cablecitos pelados entran acá adentro y lo que se hace con una pinza se aprieta, que se llama la pinza grimpeadora, y ya esto queda armado, no hay ni soldadura ni nada, van apretados estos acá, y el conector ya de esa forma ya queda armadito, digamos, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cómo es el cableado en cuanto a la estructura, ¿no? Pues nosotros hasta ahora vimos los cables, ahora vemos que aparecen otros elementos, ¿no? Tenemos el cableado horizontal y el cableado vertical o backbone. El cableado horizontal es el que va desde un gabinete de telecomunicaciones a un equipo directamente, ¿no? Por ejemplo, en un piso yo puedo tener un armario con un switch, ahora después lo vamos a ver, un armario con un switch, y de ahí parte el cableado horizontal, que son lo que conectan desde ese switch o de ese dispositivo distribuidor a las diferentes máquinas. Todo eso va por un cableado que puede hacerse por piso canal, donde van adentro del piso, por cable canal en las paredes. Bueno, hay distintas metodologías. Hoy en día, los edificios modernos, cuando se construyen así para oficinas y eso, ya prevén todo el tema del cableado estructurado. El problema más grande se da en los edificios antiguos, donde a veces hay que respetar ciertas cosas y demás, y es difícil conectar un cableado. Y el cableado vertical es el que une los diferentes sectores de cableado horizontal, ¿no? Normalmente el backbone termina en una sala de equipos donde están los servidores, ¿no? Y después de esos servidores también, obviamente, desde el equipo de conectividad de eso, tengo que tener conexión a la red externa, tanto, acá dice la telefonía, pero tanto la telefonía como la red internet o cualquier otra red privada que pueda llegar a tener, ¿no? Ahora después, por otro lado, bueno, estas son herramientas para construir un cable, ¿no? Acá tengo, está el conector, que es el que vimos, que les mostré físicamente. Después tenemos el cable, tenemos la pinza donde se inserta ese conector con los cablecitos, se aprieta y queda ya armado el cable. Después esto es un pelacable que sirve para pelar apenas la puntita de esto. Y después tenemos elementos para medir, por ejemplo, para medir la continuidad, que no se crucen los cables y demás. Y después vamos a ver en otro lado, tenemos para certificar también. Acá lo importante es que cuando se conecta, estos cables están trenzados. ¿Por qué están trenzados? Eso lo vieron, ¿se acuerdan?
Sí, para reducir ¿cómo se llama? La tensión de ida y La vuelta. diafonía, claro, la autoinducción entre cables, todo ese tipo de cosas. Y lo que se hace acá donde va en el conector, no tiene que estar pelado tanto, sino que tiene que mantenerse el trenzado al máximo bien cerca del conector. Porque si se deja así abierto, acá tengo pérdidas, por ejemplo. Acá esto está para mostrarlo en esta segunda figura, pero está mal, ¿no? Se tiene que dejar el cablecito lo menos desarmado posible hasta el conector. Solamente separar un poquitito donde va insertado, pero no todo. Tiene que mantenerse, o sea que tiene que mantenerse trenzado hasta el final, lo más posible. Eso es lo que va. Bueno, y acá está, bueno, esto es lo que nos dice la norma. Tenemos las distintas asignaciones. Bueno, acá es uno de estos, no sé, no, a veces uno no necesariamente se acuerda de esto, pero básicamente tenemos los distintos pares con colores, cómo van dispuestos en el conector. El conector se ve de una manera y ahí están 1, 2, 3, 4, hasta el 8, ¿no? Y tenemos en una norma y en la otra, porque lo que hacemos es PC a PC, que es el crossover, que es el que va cruzado, y después está el PC a switch, que es el derecho, ¿no? Básicamente tenemos esas diferencias, ¿no? De conectividad. Y acá, bueno, tenemos otro ejemplo más de cómo se arman o se diferencian los cables, pero ven acá abajo en la figura esta que el cable se mantiene, recién se destrenza al final, cuando va al conector, pero se mantiene la mayor parte posible trenzado. Bien. Después tenemos cómo quedan estos elementos, cómo queda el patch core. Esto es un conector que puede ir en una pared sobre un ducto de cable canal. También hay lo que se denominan periscopios que salen del piso, donde tengo cableado por el piso. Los distintos ductos o canaletas, ven que esto lo ven en el mismo laboratorio de la UTN. Cuando van al laboratorio ven estas canaletas donde van los distintos cables. Todo esto obviamente está marcado y documentado, que es lo que dice la norma. Va marcado y documentado. Bueno, el patch panel, que es donde se conectan las cosas, en definitiva, ¿qué pasa? Normalmente yo tengo una línea de cable que va a los hosts, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo la boca esta, la primera boca que estoy marcando va a ir a un puesto de trabajo, una computadora. Pero después eso está conectada con otra, con un switch o con un elemento que viene a lo que es el rack, y de ahí yo de ese elemento lo puedo interconectar a un switch o un router o donde quiera, y lo puedo ir cambiando de lugar. O sea, por un lado tengo una instalación fija donde llega un cable desde una computadora, y desde ahí yo, mediante un cable corto que se denomina el patch panel, que es como este que veo acá a la derecha abajo, lo puedo direccionar a un lugar, lo puedo conmutar en el dispositivo que yo lo voy a conectar. Porque a veces lo que se arman, ¿qué dijimos? Que los cables tienen que tener 100 metros. En esos 100 metros se arman lo que se denominan segmentos de colisión, ¿no? Por ejemplo, una oficina que hace lo mismo, un laboratorio puede estar en un segmento de colisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor tráfico se va a confinar ahí entre esas máquinas. Ahora, no necesariamente, no es conveniente que, por ejemplo, que el laboratorio se mezcle el tráfico del laboratorio con el del departamento, por ejemplo. El departamento va a estar en otro segmento de colisión. Hasta incluso podría estar en otro segmento IP, en otra subred, para separarlo un poco mejor. Pero eso es una planificación que se hace, lo vamos a ver después en el práctico,
en forma práctica para poder segmentar la red en lo que nosotros necesitamos hacerlo, ¿sí? Entonces eso se hace mediante un panel de conexiones donde llega desde la computadora, llega a una boca y de esa boca con un pedacito corto va a conmutarse al dispositivo que yo necesito, como por ejemplo un hub, un switch o un router, por ejemplo, ¿no? Eso va a cada lugar. Eso después en la parte práctica, cuando hagamos el ejemplo práctico, lo vamos a hacer. Bueno, como dijimos, todo el cableado, ahora después vamos a ver otras figuras de otro lado para aclarar un poco más, se hace en base a esas normas. Esas normas básicamente lo que dicen es eso, que no puedo acceder entre un equipo terminal, por ejemplo una computadora, y el equipo del switch, por ejemplo, donde lo interconecto, no puedo acceder a esos 100 metros. Y después cada cable horizontal, el pedazo que va, normalmente que va puesto en la pared o en el cable canal, 90 metros, y lo otro lo distribuyo en esto. Por ejemplo, estos cables que conectan la computadora con la pared, normalmente ni siquiera de 3 metros, a veces suelen ser de 2 metros, no hace falta más, porque no se puede acceder. Si yo me conecto con un cable más largo, por ahí funciona, no quiero decir que no funcione, pero no está conforme a la norma y puedo llegar a tener problemas. Es decir, que yo haga un exceso en esto, por ahí lo puedo hacer. Y me van a decir, no, pero hay instalaciones que hicimos 120 metros. Bueno, pero excedo lo que me permite la norma. El exceder lo que me permite la norma no ya hace que ese cableado no sea certificado con la categoría que corresponde. ¿Qué quiere decir? Si yo lo certifico con la categoría 5, por ejemplo, tengo hasta, por ejemplo, puedo tener la categoría 5 común de 100 megabits por segundo. Bueno, ahora si yo no cumplo la norma, no está certificado. Puede andar, pero con una velocidad, con un ancho de banda menor, y no estaría certificado. El no estar certificado significa que esa red no va a ser confiable y que no va a rendir lo que está previsto, ¿no? Entonces, por eso es importante respetar la norma. Después vamos a ver más adelante cómo se mide y con qué se mide eso, ¿no? Bueno, lo que se hace en todos casos es una documentación que puede haber diferentes modelos. Básicamente uno tiene el plano de las plantas, del edificio, de lo que fuera, y se indica por dónde van los cables, las bocas que están numeradas. Normalmente los cables también llevan, de hecho hay una maquinita que sirve para numerar esos cables, de manera que si yo cambio algo, no tengo que cambiar toda la instalación, sino que lo puedo patchear, como se dice, o intercambiar en un panel de conexiones, digamos. Esa es la ventaja que tiene el cableo estructurado, porque cualquiera puede hacer una red de cable y va a funcionar igual, pero no va a ser estructurado y no va a tener las ventajas que tiene el cableo estructurado, hecho conforme a la norma, ¿no? Bien. Bueno, esta es la norma que se utiliza para edificios comerciales, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que prevé las rutas que tiene que seguir el cableado horizontal, el cableado principal, las áreas de trabajo, los closets o los armarios de comunicaciones, el cuarto de equipos y la entrada de los servicios, que normalmente se dice acometida, ¿no? Después, la próxima clase vamos a ver con algunos documentos que se usan para hacer las contrataciones de estos servicios, básicamente que hace la ONTI, que es nuestro organismo nacional para certificar
lo que hace el Estado, digamos, pero que sirve para cualquier igual, porque realmente está bien definido. Bueno, en este caso nos da lo mismo desde un equipo al otro, los 90 metros. Después acá era un poco lo que habíamos dicho antes, puedo tener ductos bajo el piso técnico, el tubo conduit, las bandejas para cable, las rutas de techo falso, que son cuando pasan por arriba de los cielos rasos, las rutas perimetrales. Bueno, tenemos distintos elementos, ¿no? Las salidas que tengo que tener, por ejemplo, en este caso tengo que tener, no puedo tener más de 3 salidas. Ninguna sección deberá ser mayor a 30 metros o contener más de 2 ángulos de 90 grados sin registro. Básicamente, esto de los ángulos de 90 grados influye mucho cuando tiendo con fibra óptica, ¿no? La fibra óptica se recomienda no doblarla tanto, entonces es importante eso. Después el tema de las cajas de registro, las bandejas portacables, las rutas de techo. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en otra presentación. Bueno, esta también acá tenemos lo mismo. Ven que las normas cambian un poco, pero definen más o menos lo mismo. Uno se adapta a la norma que va a utilizar. Nosotros cuando hagamos eso vamos a tomar una de la que está definida por la ONTI y vamos a hacer la especificación sobre eso, ¿no? Bueno, sigue con lo mismo. Bueno, la separación, acá hay algo que es importante que tiene que ver con la parte de uno puede meter voz y datos, pero también hay parte eléctrica o sea, la norma incluye la alimentación eléctrica, porque normalmente si yo hago, que normalmente o en la mayoría de los casos no se hace por una cuestión de costos, pero las computadoras en cualquier lugar deberían estar conectadas a una red estabilizada para que si se corta la energía eléctrica no se apague todo, sino que esté soportada por un UPS. Lo que se hace en realidad es, se soporta con UPS a los servidores nada más, pero lo ideal es tener toda la red. O sea que la red de enchufes que se enchufan las computadoras sea otra diferente a la de los equipos comunes, la de la iluminación y etcétera, ¿no? Bueno, se ve un ejemplo del cable canal con las bocas donde salen los equipos y la parte eléctrica que va abajo en otro caño y que tiene una separación, ¿no? Bueno, y eso obviamente está en la norma, esa separación que vimos ahí. Bueno, rutas dentro y entre edificios pueden ser verticales y horizontales, o sea, cuando paso de un edificio al otro, siempre en un campus propio, ¿no? Ahí lo puedo hacer subterráneo, aéreo o en algún túnel, generalmente aprovechando algo que ya existe. Entre edificios normalmente hay muchas construcciones que tienen túneles donde se han hecho para pasar los ductos de agua, por ejemplo, de vapor para calefacción. En muchos casos hay edificios complejos que se unen con estos túneles, entonces, bueno, se puede aprovechar el túnel también, teniendo en cuenta las consideraciones para la parte eléctrica y demás. Bueno, acá que hay, bueno, el tema de son normas, después lo vamos a ver directamente en nuestro trabajo, pero si nosotros quisiéramos hacer un cableado, tenemos que tener esto a mano y cuando uno va a hacer algo, decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo está especificado? De esta manera. Bueno, el closet de comunicaciones es un armario, ¿no? Que normalmente ya vienen cajas para hacer eso, que tienen la parte de iluminación, energía eléctrica y
en algunos casos también la parte de ventilación, por ejemplo, donde van los servidores. Hoy en día se usan muchos servidores que son de tipo rackeables, y bueno, y ese armario, ese closet suele tener también una ventilación para darle aire. ¿Me siguen escuchando, no? Sí, profe, se te escucha. Bueno. Bueno, para entrar al edificio, ¿la cometida qué es? La cometida es el ingreso al edificio de las líneas de lo que corresponde a la red WAN, digamos, lo que son las líneas telefónicas y las líneas de datos, que puede ser un acceso a Internet o un acceso a una red pública, como por ejemplo una red de Friend Relay, o una red X25, lo que fuera. Digamos, yo tengo el acceso a la red pública y eso puede entrar bajo tierra o aéreo, básicamente, de las dos formas. Es la cometida y eso está reglamentado en la norma, que la cumple la parte privada, que seríamos nosotros, que tenemos el cableado estructurado, y lo cumple la parte pública también, que son las empresas de telecomunicaciones que nos dan esos servicios. Bueno, eso fue básicamente la norma. Ahora esperen que quiero mostrarle otra cosita más que teníamos acá para aclarar, que está un poco... Ven que acá esto es más, ven que está en la parte del cableado, uno tiene, por ejemplo, lugares como estos, que muchos por ahí que trabajan pueden conocer algún lugar que tiene... Se ve, ¿no? Sí, se ve, profe. Puede ser una típica empresa que es un piso donde tenemos una sala de reuniones. Como les dije, normalmente la sala de reuniones va a un Wi-Fi, porque normalmente son conexiones, va a venir gente de afuera o qué sé yo, y después tenemos lugares donde hay puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo tienen su conexión, después acá hay una recepción, distintos puestos de trabajo, y todo va a un cuarto de telecomunicaciones, que se dice, que ahí es donde está el servidor, ¿no? Básicamente. En otros casos, si son varios pisos o varios sectores, eso va a un backbone que une los distintos pisos entre sí. Bueno, después, para ver un poco más los equipos, acá tenemos lo que sería un mini rack. Este mini rack normalmente se coloca cuando tenemos en un sector pequeño. Por ejemplo, acá puedo tener un mini rack donde puedo poner qué sé yo, 24 conexiones, por ejemplo, y puede servir para un sector determinado, ¿no? O a veces para un piso también, si no son muchas máquinas las que se conectan. Después tengo otros más grandes que ya son armarios, son tipo armarios, donde ahí ya sí se meten más cosas, tienen algún nivel de seguridad también, porque si hay servidores, tiene un nivel de seguridad. Ven acá, esto ya son armarios que están cerrados, y adentro esto sí, seguramente tienen esa ventilación y refrigeración, porque acá adentro hay equipos y servidores también, ¿no? Bueno, acá tenemos un detalle mejor, que es el panel de conexionado que habíamos visto acá. O sea, esto es lo que habíamos dicho, las máquinas, una conexión que va, por ejemplo, una conexión de estas que va por acá, viene la conexión esta, viene por el cable, ¿y a dónde va acá? Y va a un panel de conexionado como este. Y de este panel, a través de un cable corto, se conecta con el equipo al que yo quiero conectar. Por ejemplo, con un switch que me conecta, que a su vez en ese switch están conectados los servidores, por ejemplo, ¿no? Entonces eso me sirve para conectar, de manera que si yo quiero cambiar, por ejemplo, el usuario que estaba conectado acá, de pronto cambia a otra red porque ese usuario se dedica a otra cosa, yo directamente no tengo que hacerle un cable nuevo hasta el usuario, sino que desde acá lo conmuto a otra zona, digamos, a otro equipo, ¿no? Eso es lo que hago. Bueno, hay cosas que vimos, ya lo vamos a pasar de largo.
Esto lo vi, es otra vista de las bandejas, por ejemplo, ¿no? Otra vista de lo que vimos, vieron que esta caja lo vimos allá, ¿no? También los cables que vimos, pero acá les quería manejar otra cosa. Bueno, tengo otros distintos equipos. Este cable no se usa tanto, ya puede aparecer en cosas viejas, que es el coaxil, ¿no? Es normalmente para televisión, porque también se suele integrar en el cableado estructurado de la televisión. Por ejemplo, en muchas empresas a veces la televisión no es o se usa como entretenimiento también, o a veces para estar al tanto de las noticias y demás, y hay televisión. Entonces, ese cable también es parte del cableado estructurado, ¿no? Tenemos los distintos elementos, que por ahí esto lo conocen ya de la casa, que es un splitter para distribuir la señal. Acá tenemos la fibra óptica que yo les mostré, cada uno de esos, esta es la fibra que yo les mostré antes, cada uno de esos pelitos tiene esta cobertura y la señal se propaga. Bueno, ya esto seguramente ya ustedes lo vieron en la parte teórica. Fíjense, en el cableo estructurado del edificio, ¿qué tengo? ¿Multimodo o monomodo? Normalmente. ¿Qué se usan? ¿Alguno lo tiene claro? Y yo la verdad que no sé. ¿Eh? Que no sé, no te quería dejar colgado, pero no sé. Bueno, se usa la multimodo. La multimodo es la fibra más barata. ¿Por qué? Porque tiene diferentes modos de propagación de la luz, pero esos modos son caminos diferentes que terminan chocando y terminan degradando la señal. ¿Ven? Acá son distintas haces de luz. Y después tengo la mejor, que es esta de abajo, que es la monomodo, que va... ¿Es solo láser la monomodo? ¿Eh? ¿Es solo láser la monomodo? No, todas son láser, pero lo que pasa es que la monomodo son las fibras que más alcance tienen, que son las Yo que pensé usan que eran LED. ¿Eh? Las multimodo pensé que eran LED. Sí, bueno, el LED es una forma de láser también, es un diodo emisor de luz, sí. A veces se le dice láser, bueno, el láser hoy en día está más puesto a lo que es el láser como elemento que se usa como herramienta, a veces herramienta de corte en cirugía, pero son LED, básicamente. Son diodos emisores de luz, ¿no? Ok. Acá, fíjense que, por ejemplo, la última es la mejor, ¿no? Que tiene menor atenuación y va a un solo modo, o sea, la luz se propaga en una sola línea, ¿no? Este es un multimodo gradual, que se dice, pero es multimodo, y este es el multimodo común, que va por distintos caminos la luz, entonces la atenuación es mayor. Pero ¿qué pasa? Esta fibra multimodo termina siendo la más barata y es la que se usa en las instalaciones de edificios. ¿Por qué? Porque no necesito gran distancia. Pero ¿qué pasa? Donde necesito cubrir una distancia mayor a 100 metros o pasar, por ejemplo, tengo que hacer el backbone del cableado estructurado y tengo que pasar por el hueco del ascensor para recorrer los edificios donde hay energía eléctrica y toda la fibra óptica no me afecta la energía eléctrica. Entonces se suele utilizar fibra óptica muchas veces. Y se usa la multimodo, porque no tengo, la atenuación no me interesa tanto porque las distancias son cortas y es más barato. Y más barato el trabajo también, porque el conectorizado de esta fibra, que es la que yo les mostré antes, ¿no? Ese conectorizado termina siendo más barato porque no necesita ser tan preciso como como la monomodo. La monomodo, para hacer ese conexionado, son equipos caros, que a veces lo ven cuando están trabajando, a veces los de las empresas telefónicas en la calle, que tienen un equipo que se ponen con una mesita y hacen la soldadura. Bueno, eso es un equipo que es caro porque tienen que alinear bien la fibra con el conector o las fibras que se quieren soldar. ¿Para qué? Para que no se pierda esto. Entonces la alineación de un elemento tan pequeño tiene que ser muy precisa. En cambio, en este no. En el multimodo no hace falta que sea tan precisa. Entonces es más barato.
termina siendo más barato y es lo que se usa, ¿no? Bueno, acá tienen los ejemplos de lo que yo les mostré. Son las fibras que se conectan. Bueno, y la marcación que se utiliza este tipo de estos elementos de plástico que se hacen con una maquinita para poder después identificarlas bien, ¿no? Y estos son los conectores que son así tipo bayoneta, que se meten para adentro y track, se dan una vueltita y quedan agarrados. Bueno, esto es lo que ya vimos, a ver si hay otra cosa. Vamos a ver, bueno, acá otra cosa que no vimos en la otra, tenemos distintos tipos de equipos, por ejemplo, lo que son los switch, por ejemplo, estos equipos tienen bocas. Fíjense que tienen bocas, acá tiene 1, 2, acá tiene 1, 2, 3, son 4 bloques. A veces eso es para utilizar segmentos de colisión. Este es más chico. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy acá, por ejemplo acá, mando a todos los que son del departamento sistemas. Acá mando al departamento personal. Entonces, ¿qué pasa? Las máquinas del departamento personal no se ven directamente con esta porque están en un segmento distinto de colisión. Entonces, una es por un motivo de seguridad y otra es que el tráfico se segmenta el tráfico. Entonces, esa segmentación de tráfico hace que sea más rápida y más eficiente la red. Otra cosa que tienen estos equipos que son administrables es que en cada una de estas bocas yo puedo decirle qué dirección MAC, qué dirección Ethernet va asociada a esa boca. La dirección MAC es única y viene grabada en la interfaz Ethernet. Está ya puesta de fábrica. Entonces, eso es una cuestión de seguridad, porque si viene otro con otra máquina diferente, no se puede integrar la red porque tiene una MAC diferente. O sea que el cableado estructurado también sirve para implementar medidas de seguridad, ¿no? Bueno, acá tengo un equipo que ya ustedes lo conocen, lo ven, que es un equipo es un access point wireless, ¿no? Y bueno, algunos de estos equipos pueden hacer funciones de switch, que es intercambiar datos o switchar bocas a nivel Ethernet, que es a nivel de enlace, y otros también pueden hacer ruteo IP, que es que se denominan los de nivel 3, que enrutan datagramas IP. Entonces, para eso tengo que tener subredes, y eso suele ser un poco más eficiente, porque confina mejor el tráfico de las distintas áreas, ¿no? Bueno, fíjense que acá tenemos esto es típico de una sala de servidores, por ejemplo, en los lugares donde se hace hosting de servidores, ¿no? Se colocan equipos raqueables y normalmente se rentan estos espacios para colocar los equipos que yo quiero y esto está conectado a una red Ethernet, digamos, que tiene buen acceso, ¿no? Bueno, cosas que la vimos. Bueno, acá lo que vemos es lo siguiente, cuando todas cuando se hace la certificación del cableado se verifican ciertos parámetros. Por ejemplo, fíjense, yo acá tengo el par transmisor-receptor que se conecta con el receptor-transmisor. O sea, el par tiene transmisión-recepción y en el otro al revés, recepción-transmisión. Se conectan, fíjense, acá viene la señal, viene el pulso y se define paradiafonía o NEX a la señal que se induce en el otro. Entonces es como que parte de la señal que transmitió se induce acá y vuelve al mismo equipo. Ese es un problema, ¿no? Que se mide con los aparatos que ahora vamos a ver, ¿no? Se llama NEX. Bueno, acá tenemos cómo se hace el grampeado de los conectores que van en los equipos. Bueno, esto no va. Bueno, acá lo que tenemos es la certificación que decíamos que era lo que nos faltaba. Hay equipos como la mayoría, bueno, lo que más se usa son los Fluke, después hay otros equipos. Lo que pasa es que con determinados equipos como el Fluke están homologados
y generan un documento, el Fluke se genera un documento que me sirve para avalar una certificación de cableado. O sea, si a mí me contratan para hacer un cableado y lo certifico con el Fluke, eso me avala de que cumple con las normas. Hay otros equipos que también hacen las pruebas, pero no están homologados para certificar. Bueno, hay que ver cuáles equipos están homologados para certificar los cableados. Bueno, se hacen distintas pruebas, por ejemplo, el mapa de cableado para que no haya loops, la resistencia, la longitud. O sea, yo no necesito medir el cable, lo puedo medir eléctricamente con un aparato que hacen todo esto. El retardo de propagación, o NEX, la diferencia de retardo, la impedancia, la atenuación, bueno, el NEX y el FEX que vimos. O sea, el NEX es cuando vuelve para atrás esa inducción, y el FEX es el forward, cuando va para adelante, ¿no? Son fenómenos que, bueno, el mapa de cableado me da que, por ejemplo, a veces uno se puede equivocar en conectar los cables, entonces me da si está correcto, si tiene pares invertidos, cruzados, divididos, hilos cruzados, corto, abierto, ¿ven? Por ejemplo, esto es cuando está correcto. El 1 con el 1, 3 y 6, 4 y 5 y 4, 7 y 8. Pero puede ser que ocurran cosas como esta, por ejemplo, que está invertido, ¿no? Que están cruzados, ¿no? Eso porque se equivoca el técnico que lo conecta en el conector, ¿no? Entonces esos equipos que sirven para certificar me alertan de estas cosas, me dicen, acá está cruzado, pares divididos, ¿no? Se hace una prueba de resistencia. La resistencia es un parámetro que tiene que ver con la atenuación, la longitud que se mide, el par probado, y no tiene que superar esos 90 metros, la retardo de propagación y diferencia de retardo, que es un tiempo, ¿no? que se mide. La diferencia de retardo vienen a ser las diferencias de retardo de propagación entre lo que sería el retardo más corto y los retardos de los demás pares. Ahí tiene que haber, digamos, esto tiene que ver con que estén equilibrados los pares y que uno no tenga mucho más retardo. Nunca va a ser igual, pero que esté dentro de cierta tolerancia, ¿no? ¿Ven? Acá están los pares y esto lo que me dan el primer par, 481 nanosegundos, 486 nanosegundos, 494 nano. Entonces, en una circunstancia está bien, pero cuando hay una diferencia muy grande, está mal. Por ejemplo, en este caso, está mal la diferencia, ¿no? Hay una velocidad de propagación que se mide, que es la velocidad de la señal en relación a la velocidad de la luz, ¿no? Y se calcula de esta forma: velocidad de propagación del impulso del cable sobre velocidad de la señal, de la luz, ¿no? Eso me da también un parámetro. Y todo lo hace el aparato. El aparato que tiene que estar homologado para poder certificar esa red. Por eso yo tengo que construir la red con buenas prácticas, respetando la distancia, respetando la forma de hacer el conectorizado, respetando las formas de la cometida al lugar, y después, una vez que está todo hecho, se prueba. Viene una persona con el aparato y lo prueba y genera un informe que ahora lo vamos a ver al final. Bueno, se verifica la impedancia, ¿no? Emitiendo pulsos y un pulso, de un lado está cerrado el circuito, entonces viene un pulso reflejado. Si el circuito está bien terminado, no hay reflejo de pulso. Ahora, cuando el circuito está en corto, está abierto, se refleja el pulso, ¿no? Eso es como cuando en un equipo transmito y no tiene antena. Si no tiene antena, no tiene carga del otro lado. Entonces, se refleja la señal que emito. Bueno, la atenuación es la pérdida de la intensidad de la señal. Se mide. La atenuación varía con la frecuencia. Por eso, para las categorías más altas, es un
es un parámetro importante a tener en cuenta porque las frecuencias son altas también. Bueno, acá se detalla un poco más. El NEX en la prueba de diafonía, o crosstalk que se llama, ¿no? Y bueno, se mide, como vimos, algo en TCS en dB. La paradiafonía es cuando se induce una señal en el otro par. O sea, tenemos el NEX y el FEX. El NEX mide el crosstalk en el extremo donde se inyecta la señal. O sea, y el FEX mide el crosstalk en el extremo donde se recibe la señal. O sea, es el extremo lejano. Uno lo mide, digamos, como lo que vuelve y el otro es lo que recibe el otro, ¿no? El NEX lo mido acá. Si yo meto la transmisión desde acá, lo mido de acá. Y el FEX lo mido del otro lado. Para lo cual el aparato tiene también una componente que se coloca en el otro lado de la línea, ¿no? Bueno, esto también varía, se emiten gráficos de cómo varía con la frecuencia. Esto es cómo se mide en dB. Vieron que es las fórmulas que vimos. 10 veces el logaritmo del nivel de la señal medida sobre la transmitida. Eso es una relación de potencias, ¿no? Se usa acá también. Bueno, esto es lo que esto está graficado el FEX, en este caso lo que se mide en el extremo lejano. Se mide en el otro lado. Y esto es un ejemplo de la certificación. Cómo se emite un documento. Ven que se emite un documento, que esto lo hace el equipo. Se hace con el equipo, digamos, la data del equipo se captura con un software y genera un documento que cuando el equipo es válido, está homologado, me sirve para certificar la red. Si todos los parámetros dan bien, quiere decir que la red está certificada para determinada categoría, ¿no? No es solo esto, porque también hay una inspección visual de cómo están las cosas, los armarios, el tendido de cables, toda una inspección visual que hace que todo esté bien, que se hayan cumplido las buenas prácticas y en último término se hace con el equipo, se va midiendo todo y esto es lo que da si realmente está todo bien hecho, ¿sí? O sea que es una herramienta que tengo para medir. Bueno, a ver, ¿están todos? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bueno, esto es todo lo que tenía para hoy. Esto es todo lo que tenía para hoy. Nos quedaría vernos el jueves y arrancar con un ejercicio. O sea, con estos datos nos metemos a hacer algo. Que generalmente va a ser, vamos a tomar, yo normalmente les voy a presentar algún ejemplo, un edificio que tenga, no sé, 2 o 3 pisos, qué sé yo, no, tampoco va a ser muy grande, ¿no? Con distintos requerimientos y vamos a ver cómo lo cumplimos ese requerimiento, ¿no? Es un ejercicio de planificación, no lo vamos, por ejemplo, las distancias las vamos a medir en el plano, porque si no tendríamos que agarrar un edificio y meternos en el edificio y nos llevaría mucho tiempo realmente, porque ya solo la parte de visita, tomar medidas, normalmente el trabajo se hace, parte con los planos, se empieza con los planos, y después que tengo los planos se va y se visita y se mira el lugar, porque a veces lo que me dice el plano me dice una cosa que puede ser óptima, pero cuando voy y lo veo, encuentro algo que hace que no sea posible algo que puedo, de pasar un cable o pasar alguna cometida o algo por un determinado lugar. Así que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, ¿preguntas que le hayan quedado de esto? La verdad que por mi parte clarísimo, profe. Bueno, si les parece, me dejan el presente en el chat y nos vemos, si Dios quiere, el jueves.